La Dama Blanca, por Diana Lago. Muy buenas, Asena, ¿qué tal estáis? Mi nombre es Diana, para los que no me conocéis y os estáis incorporando poquito a poco, tanto aquí a los podcasts como al grupo de Facebook. Os recuerdo que ya somos 1600, un poquito más de 1600, que ya somos una comunidad, como una familia, que nos lo pasamos muy bien, que aprendemos mucho y os invito a que os unáis a nosotros. Es Spoilers, series, libros en español, Outlander. Qué deciros que estamos muy contentos porque crecemos cada día pues a una velocidad impresionante. También, si no nos seguís por ahí, pues podéis seguirnos en Spotify, en iVoox, en Google Podcast. Estamos en casi todas las plataformas con el nombre de La Dama Blanca. También tenía que comentaros que como hemos empezado a grabar desde otra plataforma, se han duplicado los enlaces, y quizá en Spotify, por ejemplo, o iVoox nos podéis encontrar con el mismo nombre en dos enlaces diferentes, pero estamos consiguiendo subir todos los episodios a ambos enlaces y no hay ningún problema. Suscribiros y compartid toda la información que queráis, porque cuantos más seamos, mejor. Bueno, ayer estuvimos grabando, ayer hablamos sobre la madre Hildegard y fue un personaje histórico maravilloso, una mujer inteligente con una fuerza impresionante, que además tuvo una gran influencia, que para la época en la que era bastante importante, ¿no?, que una mujer estuviera donde estaba. También, como ya comenzamos con una mujer, vamos a continuar con otra, y hoy vamos a hablar de Gillis, también nuestra bruja de la saga. Ella también existió, fue un personaje histórico que no tuvo ni tanta suerte ni una biografía tan extensa, pero lo poco que tenemos vamos a hablarlo aquí. Y si queréis, como digo siempre, Internet es un libro abierto y os animo a que investiguéis, a que leáis, que es muy bonito. Bueno, pues no me enrollo más, y ¿qué os parece si cruzamos las piedras? Pues como os decía, vamos a comenzar con la vida de Gillis. La vida de Gillis real se enmarca en el siglo XVI y no en el siglo XVIII, como nos la enmarca Diana Gabaldon en la saga. En cuanto a las islas británicas, Escocia se llevó la palma del horror, puesto que fue la nación donde más personas murieron en juicios por brujería. Hablamos alrededor de unas 5.000 personas que murieron en ese periodo de 200 años. La mayor parte de ellas fueron ejecutadas en una región que vivía bajo el férreo yugo de la Iglesia presbiteriana. Estas personas habitaban en un universo mágico, religioso, donde ángeles, demonios y brujas convivían con los seres humanos. Incluso entre los clérigos más cultos, la creencia de Satán y su influjo sobre la humanidad era en muchos casos totalmente sincera. Si os acordáis de ese enfrentamiento entre Claire y el cura del pueblo cuando intenta salvar al sobrino de la señora Fitz. Él pensaba que Satán vivía dentro del niño y de Claire. También, en esta época había gente malintencionada que utilizaba el miedo a Lucifer para deshacerse mediante acusaciones de un vecino o un familiar molesto. ¿Cuántas personas no habrán acabado en esa hoguera o condenados por brujo para resolver herencias o disputas de linden, ¿no? La historia de Gillis se enmarca dentro de los juicios de brujería de North Werwick en 1590-1592 en un pueblecito al este de Edimburgo. Este largo y complejo proceso implicó a 70 personas, incluidos miembros de la nobleza y de las casas reales de Escocia y Dinamarca. Fue la primera caza de brujas multitudinaria del país.
todo fue debido al mal tiempo que acompañó la comitiva naval que traía el rey escocés James VI desde Dinamarca con su nueva esposa Anne. El almirante de la flota danesa, que había tenido algunos problemas en Copenhague con un funcionario escocés y su mujer, acusó a esta de provocar la tormenta para fastidiarle. Aquello además degeneró hasta el punto de celebrarse un juicio en la capital danesa en la que decenas de mujeres confesaron bajo tortura que sí, que efectivamente había un complot diabólico para arruinar el viaje por mar de la reina Anne. 2 personas ardieron allí en la hoguera. En cuanto James VI se enteró, decidió formar su propio tribunal en Escocia para llegar hasta el fondo del asunto. Al final esto lo que degeneró también fue que decenas de personas fueron arrestadas en el pueblo de North Berwick y alrededores. Muchas de ellas, sometidas a terribles torturas, terminaron confesando haber hecho un pacto con Satán para intentar envenenar al rey o hacer naufragar su barco. La mayor parte de ellos acabaron en las insalubres prisiones de Edimburgo y algunos ardieron en Castle Hill. Gillis Duncan era una jovencita de Tranent, un pueblecito cercano a North Berwick, que trabajaba para un hombre llamado David Seaton. Alarmado por el extraño comportamiento de Gillis, que se escapaba de casa por las noches y había adquirido habilidades de sanadora, un buen día su empleador la instó a explicar el motivo de su conducta. Gillis, incapaz de dar una explicación lo suficientemente estrafalaria que resultara creíble en aquel ambiente de pánico de brujas, Gillis fue torturada y confesó ser bruja, revelando además los nombres de sus supuestos cómplices. Murió en la hoguera. Es triste pensar que probablemente lo único que estaba haciendo era visitar en las noches a algún pretendiente, ¿no? O tener las nociones de herboristería. Entre los denunciados por Gillis estaban los famosos Agnes Sampson y el Dr. John Fian, quienes sufrieron torturas repugnantes y vergonzosas en todo el proceso para acabar siendo ejecutados y quemados en la explanada del castillo de Edimburgo, por donde hoy se puede pasear tranquilamente. Estas 2 personas podéis encontrarlas, su biografía y su historia en internet, pero como se merecen un breve apunte, vamos a hablar también de ellos. Agnes Sampson era una reputada curandera y comadrona conocida como la bruja sabia de Keith, otro pueblo en los alrededores de North Berwick. El relato de su tormento es bastante desolador y no voy a contarlo aquí. Sí puedo deciros que dicen que su pobre fantasma desfigurado es uno de los espíritus que vagan por Hoy Road. El Dr. John Fian era un maestro de escuela de Prestopans y él se llegó a decir que había intentado seducir mediante la magia negra a hermosas jóvenes y hasta una vaca que le seguía hasta allá por donde iba. El hombre admitió resignadamente todos los cargos y aseguró que sí, que había llevado una vida torcida y satánica, pero que se arrepentía profundamente. Logró escapar de la prisión, pero finalmente lo apresaron, torturaron y ejecutaron por brujo. Donde se celebraban supuestamente estos sabbat o estas reuniones de brujería era en una iglesia frente al mar, que supuestamente era ideal para fastidiar a los navegantes. Se llamaba St. Andrew's Kirk, de hecho es posible todavía visitarla, y algunas fueron ejecutadas y juzgadas delante del templo, y los restos también se pueden visitar. En sus confesiones, muchas de estas mujeres admitieron haber arrojado cadáveres desmembrados al mar desde la iglesia con el fin de conjurar tormentas que hicieran naufragar el barco del rey. En St. Andrew's Kirk se puede contemplar un pequeño monumento que se instaló allí en recuerdo de las víctimas del juicio. La Gillis Duncan real era una jovencita, mientras que la de la saga se pasa un poco de los 20. En Outlander, Gillis Duncan es una esposa de un prohombre local y la amante del temperamental Dougal Mackenzie, mientras que la Gillis real era soltera. Tampoco, como os dije antes, vivían en la misma época. Gillis
Gillis real no habría podido tampoco sostener la causa jacobita, puesto que aún no existía cuando ella vivía. La Gillis Duncan real vivió en Tranent, un pueblo a medio camino entre Edimburgo y Northbury, mientras que la de la saga de Gavaldon vivía en el imaginario pueblo de Grangemere, en las tierras altas. Además, en el momento histórico en que transcurre Outlander ya no se celebraban estos juicios por brujería desde hacía varias décadas. Como os cuento, vamos a hablar también de esto, de los juicios por brujerías otro día, y os contaré cuándo dejaron de ejecutar a estas, sobre todo mujeres, ¿no? También a hombres, pero en su mayoría eran mujeres. Bueno, Gillis de la saga era agradable, de mirada pícara, con gran ingenio y una visión alegre, aunque cínica, de la vida. Parecía saber todo lo que se podía saber acerca de todos en la aldea, la campiña y el castillo. Por esta razón tenía una fama de chismosa y de intrigante. Fue capaz de casarse con su marido por su casa, dinero y posición, sin fijarse en su cabello, ni en su cabello ni en nada, porque el señor no había por dónde cogerlo. Pero bueno, Gillis Edgar llegó al siglo XVIII viniendo del pasado, o sea, del futuro, de 1968. En ese tiempo cambió su nombre por Gillis. Su nombre anterior era Gillian y ahora cambió el nombre a Gillis. En 1741 se había casado con Arthur Duncan, procurador fiscal del distrito de Grangemere, y durante ese tiempo se las ingenió para falsificar su firma para robarle el dinero, ya un tiempo engañando a su marido al ser la amante de Dougal Mackenzie. Gillis sabía mucho de plantas locales y sus aplicaciones medicinales, pero se inclinaba a aplicarlas para usos más cuestionables, como envenenar maridos, causar abortos o crear filtros de amor. Muchos venían a comprar sus filtros y hechizos, por lo que tenía fama de bruja. También podemos encontrarla como Melisande Robichaud, se llamaba así durante su estancia en París, o señora Abernathy, que adopta este nombre cuando se casa con Barnabas Abernathy en Jamaica. También la conocen allí como la Larva. Diana Gabaldon mencionó en Outlandis que mientras investigaba para crear Forastera, supo de la existencia de una bruja escocesa que fue ejecutada a finales del siglo XVI, llamada Gillis Duncan, y le gustó el nombre, por lo que decidió usarlo para este personaje. Outlandis Companion, ya os estoy hablando de este libro en otros episodios, y lo recomiendo. Aún está en inglés y todavía no está en español, pero es una especie de enciclopedia muy buena, que además podéis encontrar cosas muy curiosas de los personajes. Pues lo de Melisandre es bastante interesante, porque cuando Gillis supuestamente muere en la hoguera, no se sabe nada más de ella, pero investigando en libros como este que os digo de Outlandis y en otros sitios, vuelve a aparecer, porque Dougal la salva de la hoguera y la lleva a Francia, justo cuando Claire y cuando Jamie están allí en París, pero ellos no lo saben. Ella adopta ese nombre de Melisandre y se va a dedicar allí a lo mismo, a adivinar, artes adivinatorias, a herboristería, a filtros de amor, etcétera, etcétera. Es allí donde Melisandre, Gillis, de todo, ¿no? La Larva, conoce al conde Saint-Germain, que la va a nombrar en el libro de 7 piedras. Como digo siempre, hay mucha más información en internet, buscad, leed. Hasta aquí la historia de Gillis. Es muy interesante porque Diana nos va a unir esta vida de Gillis en Francia con la historia del conde Saint-Germain y el maestro Raymond, que ya sabemos que los tres pueden viajar. También Diana habló en algún momento en una entrevista diciendo que sí, que Gillis también evidentemente era descendiente del maestro Raymond, que también vamos a hablar posiblemente en el siguiente podcast sobre él, porque es un personaje
maravilloso y Diana incluso va a hacer una precuela sobre él y ya nos ha adelantado un poquito sobre la vida de este personaje. Bueno, pues nada, chicos, espero que os haya gustado, que os hayáis entretenido un poquito y que nada, que pasáis buen día, buena noche, buena tarde, porque como esto se escucha cuando queráis, ya no sé qué deciros. Bueno, un saludito muy grande y nada, nos vemos pronto.